Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidos a la ponencia magistral que tenemos el gran honor de contar con la presencia del comisionado Iván Velázquez Gómez, quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, como sí sabemos, es una persona muy solicitada en muchos eventos y con sus conocimientos muy específicos sobre las relaciones entre corrupción, violaciones a los derechos humanos, impunidad en América Latina y específicamente en Guatemala. Entonces es un muy gran honor darle la bienvenida al comisionado Iván Velázquez Gómez. Él recibió en septiembre del año pasado el premio de la Fundación Right Livelihood, que se conoce como el Premio Nobel Alternativo, por su trabajo que realizó en Guatemala junto con la fiscal general del Maldana de ese tiempo, porque los dos lograron con su trabajo establecer una confianza en el sistema estatal jurídico de Guatemala, lo que sí es casi un milagro que eso se logre, con un trabajo muy interesante, muy complejo, muy difícil que ha realizado la CICIG. También recibió el Premio Bola de Derechos Humanos, también el año pasado, y ya antes él asumió el trabajo de dirigir la CICIG en septiembre del 2013, pero ya antes recibió varios premios por su trabajo igualmente muy difícil y también de muchos riesgos en Colombia sobre la parapolítica y en contra de relaciones entre narcotraficantes, paramilitares y instituciones del gobierno. Entonces, le damos la bienvenida al comisionado. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad de Bonn por esta invitación para seguir transmitiendo en todas partes donde nos convocan lo que ha significado nuestra preocupación, ahora específicamente concentrada en un país, en Guatemala, pero que a lo largo de mi historia ha sido una lucha por la justicia, porque la justicia logre efectivamente, como es una pretensión, es un principio, logre llegar a todos y la justicia penal también llegue a los intocables, a los que jamás hemos visto en el banquillo de los acusados, precisamente por el control que tienen del sistema de justicia, por el control que tienen de la impunidad. Voy a hacer una más o menos breve exposición, porque sería muy provechoso, además dada la oportunidad de guatemaltecos que se encuentran acá, que han sentido el gran problema de su país, que vivieron también la emoción de aquella primavera guatemalteca que ahora se ha venido apagando y que estamos ya a las puertas de unas elecciones el próximo domingo 16 de junio, con algo que por lo menos resultaría muy triste, como está ocurriendo ahora en el país, de ver cuál es la opción que va a pasar a segunda vuelta para enfrentarse a la candidata que se afirma tiene asegurada
El Paso, Sandra Torres, si Roberto Arzú o Alejandro Yamatei, y eso para quienes han vivido Guatemala realmente genera una gran tristeza. Y con todo el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años, particularmente desde mediados del 2014, y lo que se vivió en esa primavera del 2015, en el que familias enteras salían todos los sábados durante 22 semanas, sábado tras sábado a las 3 de la tarde, a reunirse en la Plaza Central de Guatemala, solo con su gran apoyo a la lucha contra la corrupción y el deseo de que este trabajo realmente produjera resultados positivos para el país y lograra además reformas estructurales que correspondía a otros órganos del Estado y que desafortunadamente no se dieron. Decía entonces que una más o menos breve exposición con la idea que podamos luego hablar un poco sobre esa situación de Guatemala, pero también sobre el problema general que se advierte en muchos de nuestros países de América Latina. El 12 de diciembre del 2006, el gobierno de Guatemala firmó con Naciones Unidas un convenio en virtud del cual se creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo internacional que tenía por objetivo desarticular las estructuras criminales, entonces denominadas cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que el propio acuerdo definía como aquellos grupos que actúan ilegalmente para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. Adicionalmente, facultaba a la Comisión para que formulara propuestas de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para lograr el fortalecimiento del Estado, de manera que se eliminaran las causas y circunstancias de surgimiento de tales aparatos, impidiendo que esas estructuras reaparecieran. Si se quisiera resumir en una frase el propósito último de este modelo de cooperación internacional, podría decirse que todo gira en torno a la aspiración de construir democracia. No se trata entonces simplemente de un mecanismo que contribuya a la investigación y persecución penal de una específica modalidad delictiva, sino el reconocimiento de que justamente el accionar de esos aparatos criminales afecta a la democracia y que no basta que el sistema de justicia realice adecuadamente su papel, sino que es indispensable la reforma del Estado para remover las causas de su disfuncionalidad. Agregando, debe resaltarse un elemento de alto significado: la impunidad. Tampoco cualquier modalidad de impunidad o un concepto vago o genérico de impunidad en cuanto a la que se alude en el convenio es a la que obtienen quienes impiden el disfrute ciudadano de sus derechos civiles y políticos gracias a sus vínculos directos o indirectos con agentes del Estado o a su gran capacidad para impedir que la justicia actúe contra ellos. Es, para decirlo con claridad, la impunidad del poder, no la impunidad de la baja delincuencia o de la delincuencia común que puede proliferar por la adopción de una inadecuada política criminal,
por la indolencia oficial o por la insuficiente provisión de los recursos para incrementar la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Que se admita en el acuerdo la existencia de grupos que les impiden a los ciudadanos el disfruto de sus derechos civiles y políticos. Superado el conflicto armado interno que por 36 años sufrió Guatemala, y cuando se cumplían en el 2006 10 años de la firma de la paz y más de 20 del retorno a la democracia formal, es decir, a la superación de las dictaduras militares y la llegada de gobiernos elegidos por el voto popular, no significa una contradicción, ni constituye un desatino, sino más bien el reconocimiento, tal vez un poco implícito, de una realidad que aqueja no solo a Guatemala y que el Banco Mundial había definido desde principios de los años 90, la captura del Estado. Si bien para este organismo multilateral se presentaba generalmente por la acción de individuos, grupos o firmas en el sector público y privado que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos. Aunque, como el mismo banco lo aceptaba, no solo restringida esa captura al plano legislativo o normativo, sino posible también en la banca central para manipular decisiones económicas, o en las altas cortes para comprar decisiones, y aún la que se ejerce a través del financiamiento no transparente de partidos políticos por parte de agentes privados para favorecer los intereses de los grupos financiadores. En ese esquema, el actor utiliza el soborno para capturar el Estado, de manera que ciertas decisiones estatales puedan favorecer sus intereses particulares, es decir, se presenta la acción muy focalizada de una persona privada que tiene específicos intereses y un sector del Estado que puede satisfacerlos, cuyos funcionarios, con alguna capacidad de decisión, mayor o menor, reciben determinados beneficios de carácter económico o de otra naturaleza a cambio de conceder o ceder a las pretensiones del sujeto. Dinámicas similares se presentan en todo caso de corrupción que involucre a actores estatales, tanto en la corrupción simple como en la gran corrupción. La primera, que también se denomina básica o casuística, al decir de los investigadores Garay y Salcedo Albarán, se concreta al mero pago de soborno de una manera casual y esporádica para lograr beneficios económicos resultantes de un trato favorable e injustificado a su favor a través de la función pública. La segunda, para Moody Stuart, citado por los mismos investigadores, es favorecida especialmente en función de la dimensión de la transacción, la urgencia de los pagos y la mistificación de los bienes involucrados, y concentra su acción en la contratación estatal, en la expedición de normas, y es ejercida esencialmente por los altos funcionarios del Estado. Está organizada, planificada y centralizada desde el núcleo de la dirigencia burocrática del Estado. No es casual y esporádica, más bien sistemática. Podría decirse que en estos eventos no nos encontramos en realidad frente a verdaderos fenómenos de captura del Estado, sino de una corrupción entendida, según definición del Banco Mundial, como el abuso de una función pública para obtener beneficios privados y excluyentes, lo que se logra ordinariamente mediante el soborno. Naturalmente, cuando gracias a un soborno se obtiene una decisión, podría afirmarse que ese sector o instancia del Estado a cargo del funcionario sobornado fue capturado
para responder específicamente a los intereses del beneficiario captor. Pero no es ese el concepto que pretendo desarrollar, sino aquel de gran complejidad en el que el Estado en su conjunto ha sido puesto al servicio de intereses particulares, ordinariamente sectoriales, que utilizan mecanismos legales e ilegales para asumir y mantener el control superior, podría decirse la orientación, tanto del sistema político como del sistema económico, de manera que las estructuras formales de poder se hallan, en última instancia, supeditadas a su voluntad. Cuando se afirma que la corrupción es sistémica, se quiere significar que es una corrupción estructural que ha penetrado el Estado, es decir, lo ha capturado. Dicho en otros términos, un Estado se encuentra capturado cuando deja de cumplir sus fines esenciales de defensa del interés general, de propiciar el bienestar para la comunidad y solo sirve a un sector reducido de la población. En este sentido, cuando el abuso de la función pública se ejerce de manera generalizada para favorecer intereses particulares, es decir, cuando el sistema político o la administración pública solo atiende intereses egoístas, esa corrupción, denominada sistémica o estructural, se equipara a la noción de captura del Estado y será tan profunda cuanto más se haya extendido en los poderes públicos. En realidad, resulta difícil que la captura se produzca solo en el Poder Ejecutivo o solo en el Legislativo, dada la interacción que entre ellos existe y la posibilidad que las coaliciones políticas, generalmente formadas por partidos previamente capturados o conformados con fines exclusivos de participar en la captura estatal, entren a saco en esos poderes. Con todo, no es que los políticos capturen al Estado, sino que ellos responden a los verdaderos captores, quienes, independientemente del régimen imperante, mantienen el control del Estado y los privilegios que ese control les garantiza. Los captores se aseguran que el statu quo, el modelo político y el modelo económico permanezcan y permiten que, en contraprestación, sus agentes en las cúpulas del poder estatal establezcan sus propios negocios corruptos o reciban ingresos adicionales, lo cual no significa ni mucho menos que aquellos no participen también de las utilidades que la gran corrupción les puede proporcionar. Y para que unos y otros, los captores y sus agentes estatales, gocen de impunidad, es necesario que se apropien también del Poder Judicial y del órgano de investigación y persecución penal. Así, la captura del Estado será completa y se evitarán los sobresaltos que producen las investigaciones y los juicios realizados por organismos independientes y fuertes. De ahí que una condición para el éxito de cualquier proceso de captura del Estado sea la debilidad y la falta de independencia de los órganos estatales de investigación y juzgamiento. Cerrado de esta manera el círculo de captura plena del Estado, se garantiza el espacio para que la corrupción se pueda desarrollar en todo el sistema político, económico y social de un país. Una corrupción sistémica o estructural con vocación de permanencia, más allá de la vigencia de un gobierno, que permea inclusive la cultura del pueblo y relaja las barreras éticas de la sociedad. Pero no solo la corrupción, sino, como he venido insistiendo, el abandono de los fines del Estado, que en lo económico regula así el artículo 118 de la Constitución Política de Guatemala. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social.
Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, dice este artículo 118. Sin embargo, un estudio recientemente publicado en Guatemala, denominado Desigualdad y Poder en Guatemala, Economía de Captura, revela que el excedente de explotación, una de las 4 categorías en las que el Banco de Guatemala divide la distribución del PIB y que se refiere a las ganancias netas de las empresas, no solo ha aumentado en proporción a la remuneración salarial y los impuestos, sino que además se encuentra altamente concentrado. En un extremo, el 3% de las empresas grandes, captan el 65% del excedente de explotación, y en el otro extremo, el 56% de las empresas, las microempresas, solamente absorben el 4%. Se trata, agrega el estudio, de una distribución de riqueza, activos extremadamente desigual, similar a la de la tierra. Y concluye, esta concentración de riqueza genera desigualdad de poder, la cual a su vez genera las condiciones para la captura de Estado y la economía de captura. Estas cifras contrastan con la situación de la mayoría de la población en un país en el que, para mencionar solo algunos datos, casi el 50% de los niños menores de 5 años, entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas, padecen desnutrición crónica. 4.240 niñas en 2017 fueron madres entre los 10 y los 14 años de edad. El 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 21.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tienen el 65.4% de la tierra. El 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar del acceso a los servicios de salud, del empleo, de la vivienda, de la educación, del analfabetismo y el semi-analfabetismo. Dicho todo lo anterior, 4 elementos específicos me parece importante destacar. En primer lugar, existe una relación simbiótica entre corrupción y captura del Estado. La corrupción sistémica es posible porque el Estado se convierte en gestor de intereses particulares, abandona la defensa del bienestar general y permite la apropiación de recursos para el enriquecimiento ilícito de agentes estatales y el acrecentamiento de la riqueza de sus captores. Esa corrupción sistémica es posible gracias a la impunidad del poder, que se fortalece y mantiene porque el sistema de justicia está igualmente cooptado, no es independiente, sus autoridades tienen intereses políticos o económicos. En segundo lugar, la corrupción, como lo afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1 de 2018, es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y tiene un impacto grave y diferenciado
en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados, tales como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, personas migrantes y las personas privadas de libertad, y afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas, como los migrantes, niños, niñas y mujeres. En tercer lugar, el deficiente funcionamiento del sistema de justicia, que no actúa frente a la impunidad del poder, hace perder la confianza ciudadana en las instituciones en cuanto genera mayor desinterés en los asuntos públicos y reduce las acciones de fiscalización popular o veeduría cívica en el manejo de los recursos públicos, lo cual afecta la democracia y el Estado de Derecho, que no solo debe garantizar a sus asociados condiciones de vida dignas y la posibilidad del disfrute de sus derechos sociales, sino también el ejercicio ciudadano del derecho a elegir adecuadamente a sus gobernantes y de participar activamente en la construcción de ese Estado. En cuarto lugar, sumado a lo anterior, la cooptación del Estado, con ese complejo entramado de corrupción y de impunidad del poder, debilita las instituciones democráticas, el sistema de representación política, los propios partidos políticos y el sistema electoral, consolidando la apropiación del Estado gracias al financiamiento incontrolado de las campañas electorales, que igualmente conduce al clientelismo y formas más avanzadas de corrupción. Permítanme concluir con las siguientes reflexiones extraídas de la experiencia de Guatemala en la lucha contra la corrupción, pero que igualmente podrían ser aplicables a muchos de nuestros países de América Latina, inclusive en la propia nueva actividad que tendrá que desarrollar Guatemala, los guatemaltecos, frente al inminente cierre de la CICIG el próximo 3 de septiembre, si es que de verdad pretenden recuperar el Estado para vivir en dignidad. En primer lugar, la lucha contra la impunidad y la corrupción no constituyen un fin en sí mismas. Contribuyen al proceso de construcción de la democracia, ampliando la participación de la ciudadanía y reivindicando el papel del Estado en la promoción de la vida digna de su población. En este sentido, la lucha contra la impunidad del poder es un aporte al proceso de construcción del Estado social y democrático de derecho, que en cuanto social debe permitir la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en cuanto democrático debe facilitar y promover el interés y la participación ciudadana en los asuntos públicos y convertir a la ciudadanía en actora de su propio destino, habilitada además para ejercer vigilancia y control de las autoridades que actúan en su representación. Además de esa nueva ciudadanía empoderada, se requiere una prensa libre e independiente que contribuya con información veraz, pero también con el ejercicio del control ciudadano, asumiendo el periodismo de investigación y la denuncia de los grandes actos de corrupción pública y privada. En cuanto al proceso de captura del Estado, como he insistido, lo ha desviado del cumplimiento de sus fines esenciales. Se sustenta en buena parte ese proceso de captura sobre la manera como se financia la política y el escaso desarrollo de partidos políticos fuertes y democráticos. La tarea de construcción del Estado de Derecho incluye una reforma sustancial de las normas que regulan esos temas. Y esto en la realidad de hoy de Guatemala, del proceso electoral que está sufriendo,
casi que sufriendo, no viviendo, tiene una actualidad sustancial, realmente importante, lo que ha significado todo este proceso electoral, precisamente por no haberse adoptado una reforma que permitiera garantizar la mayor participación ciudadana, la democracia interna en los partidos y efectivos, verdaderos, reales controles en la fiscalización. Adicionalmente, es indispensable la existencia de un sistema de justicia, tanto en sus órganos de investigación como de juzgamiento, idóneo e independiente. La lucha por la verdadera democracia pasa por la fortaleza e independencia del Poder Judicial, uno de sus pilares esenciales. Finalmente, la construcción y consolidación del Estado de Derecho supone la existencia de una cultura de legalidad que implica el respeto y cumplimiento de las normas, haciendo realidad el principio democrático de que nadie está por encima de la ley, lo cual supone, obviamente, la vigencia plena de una cultura de las consecuencias, así como un sistema de justicia robusto e independiente. Muchas gracias.